debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Y por Él fuimos salvados y redimidos. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, Jueves Santo, jueves de la Cena Pascual, donde el Señor hoy nos regala tres cosas hermosas y maravillosas. La primera, la institución de la Eucaristía. La segunda, unida a la Eucaristía, el ministerio sacerdotal. Y la tercera, el mandamiento del amor. Por eso en esta Eucaristía vamos a orar por cada una de nuestras intenciones. Sé que hemos iniciado ya el mes de abril, pero las intenciones de este mes daremos inicio el día domingo de resurrección. Durante estos días de Semana Santa, jueves, viernes y sábado, no vamos a tener las intenciones, sino que las comenzaremos a mencionar el día domingo de resurrección para que ustedes pues los tengan presente. Vamos a orar hoy, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, primero por los sacerdotes. Sé que ustedes tienen muchos amigos sacerdotes, aquellos que todos los días le están predicando la palabra de Dios, que todos los días están haciendo el esfuerzo para que a ustedes les llegue constantemente la predicación de la palabra de Dios. Vamos a colocar a esos sacerdotes en presencia del Señor para que Dios Todopoderoso siga bendiciendo su vida, su ministerio, esa llamada que el Señor les ha realizado para tan gran misterio como es ser sacerdotes del Dios Altísimo. Por eso, en esta Eucaristía de hoy, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves santo, vamos a orar por los sacerdotes para que Dios Todopoderoso siga derramando sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que puedan seguir llevando el mensaje del reino de Dios, la predicación de la palabra de Dios, que puedan seguir invitándonos a todos a la conversión. Oramos por los sacerdotes que están atravesando momentos difíciles, por los que tienen adversidad, por los que tienen dificultad, por aquellos que están pensando abandonar el ministerio porque no le encuentran sentido a su vida a través del sacerdocio. Hay muchos sacerdotes que entran en crisis. Vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle al Señor para que Dios les devuelva o los vuelva otra vez a ese primer amor que un día les llevó a decirle sí al Señor a través del ministerio sacerdotal. Oramos al Señor también para que podamos nosotros colocar en práctica lo que es el mandamiento del amor. Con estas intenciones, queridos hermanos, con las que ustedes están colocando allí en los comentarios, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía y les quiero pedir humildemente que sigan orando por este siervo inútil que simplemente hace lo que tiene que hacer, llevar el mensaje de la palabra del Señor. Con estas intenciones y con las que ustedes tienen, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía en este día jueves sacerdotal. No olvides hoy, felicita a ese sacerdote que tanto bien le hace a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tu familia. Damos inicio con el canto de... Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Pidámosle perdón al Señor por nuestras miserias, por nuestras faltas, por nuestros pecados, por cada una de nuestras debilidades. Pidámosle perdón al Señor porque somos pecadores. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
este día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, vamos a glorificar al Señor con el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor. Concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal
sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre les servirá de señal en la casa donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 115. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Todos, gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Todos, gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hija de tu esclava. Todos, gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Todos, gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Honor y gloria a
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una cofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves santo. Hoy vamos a hablar de estas tres cosas que el Señor nos ha regalado hoy, lo que el Señor ha instituido hoy: la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor. La Eucaristía y el sacerdocio están íntimamente unidos. No hay Eucaristía sin sacerdotes y no hay sacerdotes sin la Eucaristía. Es una premisa mayor que no podemos nosotros dejar a un lado. Eso es importantísimo. Vuelvo y repito: no hay Eucaristía sin sacerdotes y no hay sacerdotes sin Eucaristía. Así de sencillo. Por eso, queridos hijos, esta unión entre la Eucaristía y el sacerdocio voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla, que podamos entenderlo, que podamos comprenderlo y que podamos enamorarnos cada día más de esa Eucaristía, de ese ministerio sacerdotal, sacerdotes del Dios Altísimo. Vamos a comenzar con el Evangelio de San Lucas. Para eso es importante tener a la mano la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Vamos a comenzar, queridos hermanos, con el Evangelio de San Lucas, capítulo 22,
versículo 20. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Vamos a comenzar del versículo 19. Escuchen bien. Tomó luego pan. Vamos a explicar la Eucaristía. ¿Qué hizo el Señor? Tomó pan. Oiga, Cristo tomó pan. Según la segunda lectura de hoy de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, Pablo dice: yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Pablo le va a transmitir al pueblo santo de Dios que la Eucaristía, la fracción del pan, no es cualquier cosa, es el cuerpo, es la sangre de Cristo. Y Pablo va a hacer referencia a lo que el Señor hizo en la última cena, recordando, queridos hermanos, que Pablo no estuvo en la última cena. Recordemos que Pablo es alguien que se convierte luego de la resurrección del Señor, cuando va camino a Damasco, que el Señor le habla a Pablo, que el Señor le revela a Pablo todo lo que tiene que hacer para dejar de perseguir a la iglesia y comenzar a defenderla. Y como Pablo, en esa primera carta de San Pablo a los Corintios, él nos recuerda que esto lo recibió del Señor. Dice Pablo: yo recibí del Señor. Es decir, no se lo dio cualquier persona, se lo dio el Señor. Ahora, supongamos que el Señor se le aparece a Pablo, se sienta con Pablo, habla con él y le explica la Eucaristía, que es una premisa valedera. La segunda, que Pablo, cuando fue a encontrarse con los apóstoles, mientras estuvo con ellos compartiendo, ellos les explicaron todo lo que es referente a la sana doctrina y le hablaron sobre la Eucaristía, sobre la última cena. Por eso Pablo en esta carta reafirma: yo lo he recibido del Señor. Bien sea la primera o bien sea la segunda, las dos vienen del Señor. Bien sea que el Señor le haya hablado directamente, bien sea que lo haya recibido a través de la enseñanza de los apóstoles, viene del Señor. Así como nosotros hemos recibido esta enseñanza del Señor, pero que es transmitida a través de la Santa Madre Iglesia, que, como dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, la casa de Dios, que es la iglesia, ella es columna y fundamento de la verdad. Entonces, fíjense algo, Pablo, cuando le escribe al pueblo de Corinto, hace referencia a lo que dijo el Evangelio de San Lucas en la última cena. Dice: el Señor tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto, y escuchen bien, esto, el Señor le dice a los apóstoles: esto es mi cuerpo. Ahora, ¿por qué el Señor les dice que es mi cuerpo? ¿Por qué el pan deja de ser pan para ser el cuerpo de Cristo? Porque recuerden algo, y quiero citarlo textualmente de acá mismo del Evangelio de San Lucas, que es lo que mucha gente todavía no logra comprender. Por eso es necesaria la escucha de la palabra de Dios en primer lugar, y segundo, tener fe. ¿Qué dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37? Dice lo siguiente: porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, como no hay nada imposible para Dios, el Señor le dice a sus apóstoles: este pan le dice textualmente, es mi cuerpo. Ahora, vamos a escuchar a Pablo en la carta a los Corintios: yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, oiga, la Eucaristía no la instituyó ningún papa, ningún cura, ninguna monja, ningún laico, no. La Eucaristía fue instituida por el mismo Cristo. Por eso Pablo dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús. Quiero preguntarles, ¿quién instituyó la Eucaristía? El Señor Jesús, Cristo el Señor. Y es aquí donde yo siempre he dicho, y perdónenme que hay gente que les molesta que yo utilice palabras un poco despectivas, un poco fuertes, ¿sí? Pero es que lo siento y lo lamento, pero hoy el Evangelio de Cristo hay que predicarlo fuertemente, porque hay gente que cuando usted le habla de la manera más
digámoslo así, más elocuente posible, no logra comprender realmente lo que es el misterio de Cristo. Y por eso hay que hablarles fuerte, hay que hablarles claro, hay que hablarles duro. Por eso yo digo, no entiendo cómo hay gente tan atolondrada todavía que les cuesta creer en la Eucaristía, cuando es algo que no instituyó cualquier persona, la instituyó el mismo Cristo, porque fueron palabras textuales de él. Tomó pan, lo partió, lo bendijo, dio gracia, se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Oiga, no representa, como dicen los protestantes, no simboliza, no, es mi cuerpo. O sea, es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué lo creo? Porque dice la palabra de Dios en Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. Y si Él quiso quedarse en ese pedazo de pan para alimentarnos a nosotros, para darnos vida eterna, ¿quiénes somos nosotros para dudarlo? ¿Quiénes somos nosotros para no creerlo? Así de sencillo. ¿Y por qué creo que ese pan nos da vida eterna? Porque escuchen, Lucas 22:19 dice: tomó luego pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Pablo en la carta a los Corintios le vuelve a recordar: el Señor Jesús, que fue el que instituyó la Eucaristía, la noche en que iba a ser entregados, es decir, hoy jueves santo, jueves eucarístico, tomó pan. Pablo está repitiendo las mismas palabras de Cristo. Tomó pan, lo partió, dio la acción de gracia y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esto es mi cuerpo. Ahora, ese pan, ¿qué nos otorga a nosotros? Ese pan, ¿qué nos da a nosotros hoy jueves eucarístico, jueves sacerdotal? Vamos a descubrirlo a través de la palabra de Dios. Según el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante, oiga lo que nos dice San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo, dice el Señor. Oiga lo que dice Jesús. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Ahora, el pan que yo les voy a dar es mi carne. Ahora cobra sentido la Eucaristía. Jesús le dice a sus apóstoles: el pan es mi cuerpo. Luego en San Juan 6:51 en adelante nos explica: el pan que yo les voy a dar es mi carne. Este pan es mi carne, porque como para mí nada es imposible, yo les digo a ustedes que este pan es mi carne. Ustedes tienen que creerlo. Eso es lo que nos dice el Señor. Y para creerlo debemos tener fe. Y la fe, según la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, la fe nace de la escucha constante de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos edifica, la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Entonces, fíjense bien, queridos hermanos, dice la palabra de Dios: yo soy el pan, dice el Señor, que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, ¿qué tiene? Vida eterna, vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo, para que el mundo tenga vida. Discutían entre sí los judíos: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Oiga, se parece a los protestantes o a los católicos atolondrados. ¿Cómo es posible que Dios se haya quedado en un pedazo de...? Eso es imposible. Imposible para usted, ¿sí? Don Teodoro, doña Teodora, doña Pánfila. Imposible para usted. Pero recuerde que usted no es Dios. Y como no eres Dios, para ti hay muchas cosas que son imposibles de realizar. En cambio, Jesús, según el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante: en el principio existía el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, Jesús es el verbo, Jesús es Dios. Para Jesús, Lucas 1:37 dice: nada, pero absolutamente nada es imposible. Él puede hacer todo lo que quiera. Y si Él quiere quedarse en un pedazo de pan para darnos vida eterna a nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente creerlo. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor, lo dijo el Todopoderoso, punto y aparte.
Así de sencillo. Si la gente atolondrada hoy le quiere creer más al demonio, cuando el demonio le dice, hagan lo que les dé la gana, vivan como les dé la gana, hombres con hombres, cásense, que eso no es pecado, mujer con mujer, desordénense, que eso no es pecado. Si el mundo quiere obedecer al demonio, que simplemente lo que quiere es condenarles la vida a ustedes, ¿por qué nosotros no le vamos a creer al Señor, que sabiendo que comiendo su pan, bebiendo su sangre en la Eucaristía tendremos vida eterna, vivirá en nosotros y nosotros viviremos en él? Oiga, como lo dice textualmente la palabra de Dios. Escucha, presta atención, abre tu oído. Discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque para Dios, respuesta lógica, nada es imposible. Así de sencillo. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué nos da ese pedazo de pan que Jesucristo nos dijo que es su cuerpo y ese poco de vino que Jesucristo nos dijo que es su sangre? ¿Qué nos da? Vida eterna. Y para creer esto debo tener fe. Y para tener fe debo escuchar la palabra de Dios. Romanos, vuelvo a repetir, capítulo 10, versículo 17. Así de sencillo, ¿sí? Vamos a leerlo textualmente. Vamos a ubicar aquí rápidamente la carta a los romanos para que podamos entenderlo, ¿sí? Aquí está, carta a los romanos, capítulo 10, versículo 17. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Es decir, la fe nace cuando se escucha la predicación de la palabra ¿de quién? De Cristo. Nos viene la fe a nosotros. Recuerden que la fe es un don de Dios. La fe es un don del Señor. Entonces, volviendo otra vez a la Eucaristía, dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere participar de la resurrección de Cristo en el último día? Sí. Pues nada, come el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Dónde? En la Eucaristía. Ajá, ¿y cómo sé yo que ese es el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque lo dijo el Señor. Él lo dijo, Él tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo, tomó vino y dijo, esta es mi sangre. Así de sencillo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Creerlo, tener fe, aumentar nuestra fe, creerlo y creerle en esa palabra que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque mi carne, dice el Señor, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora bien, Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, aparte de instituir la Eucaristía, va a dejar a quienes van a tener la tarea de todos los días, ¿sí?, y dar la Eucaristía como alimento para cada uno de nosotros. Óigalo, San Lucas capítulo 22, versículo 19. Tomó luego pan, dio gracias el pan, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía, háganlo. ¿A quienes le dio el Señor la orden de hacer todos los días ese mismo gesto del Señor, donde Él se va a hacer presente en ese pedazo de pan, en ese poco de vino? ¿A quién le dio la orden el Señor? A sus discípulos, los primeros sacerdotes del nuevo sacerdocio de Cristo. Porque esto es algo que ustedes y yo debemos tomar en cuenta, que el sacerdote, según la carta a los Hebreos, vamos a ubicarla rápidamente, la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1, oiga lo que dice: todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Ese es el sacerdote, aquel sacerdocio que el Señor constituyó, aquel sacerdocio que el Señor creó en el Antiguo Testamento, desde la tribu de Leví, ¿sí?, desde el sacerdocio de Aarón, el primer sumo sacerdote, Aarón,
¿sí? Desde ese sacerdocio, el sacerdote siempre ha sido un hombre llamado por Dios. Ahora bien, recordemos que Cristo no continúa con ese sacerdocio ni tampoco lo elimina. Cristo lo que hace es cambiar ese sacerdocio por su nuevo sacerdocio, no al ejemplo de Aarón, no al estilo de Aarón, sino al estilo de Melquisedec. ¿Sí? Y vamos a verlo en la misma escritura, aquí en el capítulo 6, en el versículo 12. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Sí? Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Escuche lo que nos dice la palabra del Señor. Capítulo 6, versículo 12. Dice lo siguiente. Capítulo 7. Capítulo 7, aquí lo tengo. Aquí está. Ajá. Capítulo 7, muy bien. Capítulo 7, es el capítulo 7, versículo 12. Porque cambiado, oiga bien, el sacerdocio, necesariamente se cambian las leyes, ¿sí? El sacerdocio no fue eliminado, fue cambiado. ¿Y por qué fue cambiado el sacerdocio? Cristo cambió el sacerdocio por el de Melquisedec. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, este Melquisedec, rey de Salem, dice la palabra de Dios, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo. Es aquel a quien dio Abraham el diezmo de todo. Su nombre significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem, es decir, rey de paz. Nada se dice de su padre o su madre o su genealogía, tampoco de su nacimiento y de su muerte. De este modo, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así de sencillo. Ahora bien, dice el capítulo 6, versículo 19. Tal esperanza es como el ancla firme y segura de nuestra vida, que penetra hasta dentro de la cortina, a donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho a la manera de Melquisedec, sumo sacerdote para la eternidad. Entonces, Cristo instaura un nuevo sacerdocio, su sacerdocio, no al estilo de Aarón, sino al estilo de Melquisedec. Y recordemos que en el libro del Génesis se nos narra que Melquisedec ofreció pan y vino. Es lo que hace el Señor. El nuevo sacerdocio de Cristo, al ejemplo de Melquisedec, ofrece pan y vino. Ese pan y vino es el cuerpo, es la sangre del mismo Cristo, porque ya Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Nosotros lo que hacemos es participar de ese sacerdocio de Cristo para ofrecer al pueblo santo de Dios todos los días ese cuerpo y esa sangre de Cristo, para que el pueblo santo de Dios todos los días pueda participar de la vida eterna, porque ni ustedes ni yo sabemos cuándo nos vamos a morir, y todos los días podemos alimentarnos del pan de la Eucaristía para tener vida eterna, porque no lo dijo yo, lo dice el Señor: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así de sencillo. Ahora bien, todo esto es aún, dice el capítulo 7, versículo 15 de la carta a los Hebreos, todo esto es aún más evidente si surge otro sacerdote a la manera de Melquisedec, es decir, que lo sea no por la ley de sucesión carnal, sino por la fuerza de una vida indestructible, porque Dios lo puede hacer todo. De hecho, lo confirma la Escritura: tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec. ¿Sí? A la manera de Melquisedec. Por eso, queridos hermanos, Cristo no elimina el sacerdocio, Cristo lo cambia o instaura un nuevo sacerdocio. A ese sacerdocio a quien el Señor elige para que sigan llevando ese mensaje de salvación y sigan mostrándole al mundo que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, su sangre, su cuerpo, su sangre que da vida eterna a los apóstoles. Por eso en San Lucas capítulo 22, versículo 19, el Señor les dice: hagan esto a ustedes
mis sacerdotes, mis nuevos sacerdotes, hagan esto en memoria mía. En memoria mía. ¿Sí? Por eso todos los días se celebra la Eucaristía en memoria de Cristo, porque es un mandato del Señor, porque la Eucaristía es el pan, es el cuerpo, es la sangre de Cristo. Por eso el sacerdocio está ligado, está unido a la Eucaristía y la Eucaristía al sacerdocio. No hay Eucaristía sin sacerdotes, no hay sacerdotes sin Eucaristía. Ahora, si ustedes quieren comprender plenamente lo que significa el que Cristo haya cambiado, no abolido, no eliminado, Cristo cambió el sacerdocio por su nuevo sacerdocio al estilo de Melquisedec. Vamos a leer la carta a los hebreos. Te invito para que la leas, la carta a los hebreos, ¿sí? Para que te des cuenta cómo el Señor cambia el ministerio sacerdotal. Es más, dice el capítulo 10 de la carta a los hebreos, nos dice algo muy interesante. Dice, por ejemplo, en el versículo 19, tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario, gracias a la sangre de Jesús, siguiendo este camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través de la cortina, es decir, de su cuerpo. Tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa de Dios. El sacerdote, ¿quién es? El sumo y eterno sacerdote, Cristo. Acerquémonos con un corazón sincero y una fe madura, purificados los corazones de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Así de sencillo. ¿Quién es el autor de la promesa? El Señor. Fijémonos los unos en los otros para estimular nuestra caridad y nuestras buenas obras, sin abandonar nuestras asambleas, como algunos acostumbran a hacerlos. Antes bien, animaos unos a otros, tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día, así del sencillo. No debemos abandonar la asamblea donde se nos da el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuál es esa asamblea? La Eucaristía. En pocas palabras, la Santa Misa. Pero ¿quiénes la abandonan? Aquellos que van a caer en la apostasía. ¿Quiénes la abandonan? Aquellos que no van a creer realmente firmemente en la presencia real del Señor en la Eucaristía. Son esos quienes la abandonan. Son esos quienes cambian a Cristo por cualquier cosa, como lo hizo Judas, que cambió al Señor por 30 miserables monedas de plata. ¿Por quién cambia usted al Señor? ¿Por quién cambia usted la Eucaristía? Para usted es más importante ir al centro comercial, ir a una fiesta o en esta Semana Santa irse a la playa que ir a la celebración del misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. Por eso Pablo le escribe al pueblo de Corinto y le dice: lo mismo el Señor hizo con el pan, lo mismo hizo con el cáliz. Lo dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban y coman de él. Así de sencillo. Por eso el alimento de la Eucaristía es vida eterna, vida de salvación. ¿Usted quiere salvarse? ¿Usted quiere participar de la vida eterna? Pues bueno, acérquese a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero cuidado, ¿no? Porque San Pablo también nos viene a advertir que para poder comer el cuerpo y la sangre de Cristo debemos tener una conciencia digna, una conciencia pura. Examine cada uno su conciencia, porque no sea que indignamente usted se vaya a comer la condenación, ¿sí? Porque el que come el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, dice San Pablo aquí mismo en la carta a los Corintios capítulo 11, versículo 27 en adelante, se come su propia condenación. ¿Por qué? Por no reconocer en ese pan el cuerpo de Cristo, por no reconocer en ese vino la sangre de Cristo. Así de sencillo. Por eso, queridos hermanos, no cualquier atolondrado da el cuerpo y la sangre de Cristo, no, señor.
Eso es el protestantismo que hacen y que lo que les da la gana y cada uno celebra la supuesta Santa Cena del Señor a como les da la real gana. No, Señor, eso es un misterio grande, un misterio de fe, pero es algo digno de adoración. Es algo que ustedes y yo debemos creer firmemente y creerlo como el Señor lo instauró, como el Señor lo dejó. Para eso el Señor dejó sus ministros, que son unos pecadores. El día que usted se muera y llegue al cielo, pregúntele al Señor por qué dejó a pecadores para que fueran los que dieran su cuerpo y su sangre, y el Señor le dará la respuesta. Así de sencillo. Lo único que sí tengo claro es que según la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 1 en adelante, el sacerdote es un hombre llamado por Dios, tomado por Dios entre los hombres para ofrecer sacrificios. El primer sacrificio que debe ofrecerlo es por el perdón de sus propios pecados, porque él está envuelto en debilidades, como todos nosotros, todos tenemos debilidades. Por eso San Juan capítulo 1 versículo 8 en adelante, en la primera carta de San Juan capítulo 1 versículo 8 en adelante dice: aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Así de sencillo. Por eso, queridos hermanos, la Eucaristía es instituida por Cristo. El sacerdocio, el nuevo sacerdocio al estilo de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, es instituido por Cristo. ¿Quiénes participan de la Eucaristía? Todos los cristianos. ¿A quiénes llama el Señor para ser sacerdote? A lo que Él quiere, ¿sí? A los que Él llama, a lo que Él instituye a través de la Santa Madre Iglesia, columna y fundamento de la verdad. Así de sencillo. Mandamiento del amor. Vamos a tratar de explicarlo desde el lavatorio de los pies, ¿no? Dice: cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Mire, queridos hermanos, en este día jueves eucarístico, jueves sacerdotal, si usted tiene algo contra alguna persona, aproveche la oportunidad de lavarle los pies. Lávale los pies a esas personas con las que ha tenido alguna diferencia, alguna dificultad, algún problema. Lava los pies en señal de pedir perdón por las ofensas, a veces por la ira, por la rabia, por tantas cosas, ¿no? El mandamiento del amor, lavar los pies, significa humildad, servicio desinteresado y amor, amor al prójimo. Y vamos a explicarlo desde la palabra de Dios, ¿no? Lavar los pies como signo de humildad. Vamos a la carta a Filipenses. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente. Escuchen lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Ya lo vamos a leer. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Aquí está. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Oiga, así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. No hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo. Mire, lavar los pies es tener humildad, y tener humildad es considerar a los demás, según la Escritura, superiores a uno mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos mejores que los demás? Perfectos, nos creemos los más santos, los más puros, nos creemos perfección, ¿sí? Cuando resulta que no, que somos una porquería, que tenemos pecado, que tenemos miseria, que somos peores que los demás, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios, ¿no? Dice: no hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad. Hay que hacer las cosas. ¿Y cómo hay que hacerlas?
con humildad. Y la humildad, Señor, me lleva al servicio, a servir con amor, no a andar pendiente ni preocupado de qué diga la gente, de qué piense la gente, de qué haga la gente. No, porque usted está sirviendo con humildad, que es lo que muchos no logramos entender en esta vida, que nosotros le servimos a Cristo, y servirle a Cristo significa lavarle los pies al Judas traidor. Sí, porque el Señor también lo hizo. El Señor le lavó los pies al Judas traidor. El Señor también le lavó los pies al Pedro que lo negó. El Señor también le lavó los pies al Tomás el incrédulo. El Señor también le lavó los pies a los que querían ser egoístas, egocéntricos y lo querían todo para ellos. Los hijos de Zebedeo, los Boanerges, mejor conocidos como los hijos del trueno. El Señor le lavó los pies a los discípulos que cuando Él más los necesitaba para que le tendieran la mano, para que lo ayudaran y caminaran con Él, en el momento de la cruz los abandonaron. El Señor le lavó los pies a ellos. Por eso el Señor hoy nos dice: tener humildad es considerar a los demás superiores a uno mismo. Tener humildad es saber que todo lo que yo sé y que todo lo que yo tengo lo tengo que poner al servicio del Señor, porque de nada me sirve a mí, como dice la palabra de Dios, ganar el mundo entero si pierdo a Cristo. De nada me sirve a mí ganar las cosas del mundo si pierdo al Señor. De nada me sirve a mí tener todas las riquezas del mundo si no tengo a Cristo en mi corazón, porque si no, nos va a pasar a nosotros como le pasó al rico. El rico lo tenía todo, tenía dinero, tenía posición, tenía poder, tenía todo, pero cuando se murió no tenía a Cristo y por tanto no tenía a Dios, y por tanto, ¿qué le tocó? La condenación. ¿Qué le tocó? Ir al fuego eterno y desde allá implorar a ver si por lo menos le mojaban con el dedo la punta de la lengua. Oiga, de nada nos sirve a nosotros amar las cosas del mundo si no somos capaces de colocarla al servicio de los demás, si no somos capaces de colocarla al servicio de Dios, con la idea tonta y pendeja de decir: es que la gente no agradece. Es que usted acaso está haciendo la cosa para que la gente se lo agradezca. Dele gracias a Dios que es el que le está dando, dele gracias a Dios que es el que le está concediendo. Deje de ser egoísta, deje de ser egocéntrico, deje de ser envidioso, deje de ser murmurador, deje de ser chismoso, deje de ser criticador, ¿sí? Y dele gracias al Señor por eso que tiene, por eso que el Señor le ha dado. Haga como ese niño que estuvo cuando Jesucristo estaba enseñando a la gente que tenían 3 días sin comer y no tenían nada que darles. ¿Qué hizo el niño? Fue y le dijo: aquí hay 5 panes y 2 pescados. Mire, Señor, a ver qué puede hacer. Y el Señor con eso le dio de comer a más de 5,000 hombres. Oiga, seamos humildes y sencillos, colocar lo que tenemos al servicio del Señor, pero no, a nosotros nos cuesta desprendernos de esas cosas. ¿Saben por qué? Porque a nosotros nos interesan más las cosas personales y las cosas materiales que las cosas de Dios, porque hay muchos que todavía no logramos comprender que lo que tenemos son bendiciones de Dios, son bendiciones del Señor. Y sé que va a salir algún atolondrado diciendo: pero es que yo trabajo para comer. Sí, claro que sí, bobo, pero el trabajo necesita la vida, y la vida te la da Dios, porque sin vida no trabajas, y si no trabajas no comes. Pero todo tiene un principio. La vida viene de Dios, la vida viene del Señor, así de sencillo. Por eso, oiga cómo el apóstol, cuando le escribe la carta a los filipenses, dice: no hagáis nada por ambición o vanagloria, escúchelo, sino con humildad. ¿Cómo hay que hacer las cosas? Con humildad. Oiga, considerando a los demás superiores a uno mismo y sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Oiga los sentimientos de Cristo, porque hay gente que todavía no logra comprender y hay gente que todavía no logra entender lo que significa el verdadero amor. El verdadero amor es la caridad, y la caridad es darlo todo por Cristo, y dar todo por Cristo significa que tengo que aprender a amar a mi hermano, que tengo que aprender a perdonar a mi hermano, que tengo que aprender a tener misericordia de mi hermano. Sí, porque el mandamiento del Señor es claro: ámense los unos a los otros como yo les he amado. No hay mandamiento más grande en este mundo que amar a Dios y amar al prójimo, amar al otro. Eso lo dijo Cristo. ¿Eso lo dijo quién? El Señor. Y si usted se hace llamar cristiano, y si usted se hace llamar seguidor de Cristo, y no eres capaz de amar a tu hermano, ni eres capaz de perdonarlo, sino que en tu corazón sigue aguardando el rencor, la ira, el odio, la venganza, entonces usted no es verdadero cristiano. Usted todavía está lejos de tener los sentimientos ¿de quién? De Cristo. Usted todavía está lejos de tener los sentimientos ¿de quién? Del Señor. Y oiga cuáles son los sentimientos de Cristo, el cual, oiga bien, Dios, siendo de condición divina, que es mejor que usted,
porque usted se considera la última Coca-Cola del desierto, pero Dios, que era Dios, oiga, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, no, sino que se despojó, escuche, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, el que servía, que fue lo que Jesús le hizo a los apóstoles, tomó la condición de esclavo, porque el que lavaba los pies al patrón, el que le lavaba los pies al dueño, el que le lavaba los pies al dueño de todo, era el esclavo. ¿Y qué hizo Cristo? Se puso al lugar del esclavo para lavarle los pies a todas esas personas que eran sus discípulos, que estaban a su lado. Y cada uno con sus miserias, con sus pecados, con sus debilidades. Pero el Señor les lavó los pies a cada uno de ellos para enseñarles que dentro de la iglesia y dentro del seguimiento de Cristo, una cosa que debe tener, una característica que debe tener todo buen seguidor de Cristo, se llama humildad. Alguien con arrogancia, alguien con prepotencia, alguien con soberbia no puede servir a Cristo. No, Señor. Fracasará como cristiano porque no está demostrando los sentimientos de Cristo, que es humildad, sencillez y servicio. Y escuche bien, el cual Cristo, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de esclavo y asumiendo semejanza humana, y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente, que es lo que a muchos nos cuesta, ser obedientes a Dios hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. Cuando usted hace eso, cuando usted sirve con humildad, cuando usted sirve con sencillez, ¿qué hace Dios? Te exalta, te bendice muchísimo más. Pero sabe que da tristeza saber que hay gente que fueron bendecidas por Dios y esa bendición de Dios les cambió el corazón. Dejaron de ser humildes, dejaron de ser sencillos, dejaron de ser serviciales y comenzaron a volverse arrogantes, a volverse prepotentes, a amar lo material, a adorar lo material. Como dice la misma palabra de Dios, abandonaron al Creador para adorar la creación, la criatura, y se olvidaron de aquel que lo creó todo, que se llama Dios. Y así muchas veces pasa en la vida. Cuánta gente, cuando pasaron de no tener nada a tener algo, se olvidaron de Dios. Sí, se olvidaron de Dios y comienzan a colocar una falsa fachada de cristianismo. Como dice la misma escritura, esa religión no les sirve para absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque en el corazón abandonaron a Dios. Y recuerden algo, usted puede engañar al mundo y puede engañar a la gente, pero al único que no puede engañar es a Dios. Y Dios sí sabe cuando usted realmente está sirviendo a la gente de corazón o no. Dios sí sabe cuando usted realmente está sirviendo al prójimo, sin importar cómo lo trate. ¿Cree usted que Judas merecía que el Señor le lavara los pies? No. ¿Cree usted que Pedro merecía que el Señor le lavara los pies? No. ¿Cree usted que Tomás, el incrédulo, merecía que el Señor le lavara los pies? No. Y puedo así decir cada uno de los apóstoles, pero Cristo me enseña a mí que sin importar qué tan porquería y qué tan miserable sea esa persona, si yo he venido a servir, voy a servir con un corazón puro y sincero. No me importa qué digan los demás. Pedro, que le dijo al Señor, daré mi vida por ti, y terminó negándolo. ¿Qué hizo Judas? Lo besó para traicionarlo. ¿Qué hicieron los demás apóstoles? Si yo no veo, yo no creo. Y lo abandonaron. Pero el Señor siguió sirviendo. Eso es tener los sentimientos de Cristo. Eso es el mandamiento del amor. Servir desinteresadamente significa hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 42. Oiga, lo que significa servir desinteresadamente. San Marcos capítulo 10, versículo 42, mandamiento del amor, lavar los pies. Oiga lo que es San Marcos capítulo 10, versículo 42.
Jesús los llamó. Oiga, ¿quién nos llama a este servicio? Jesús. Jesús los llamó. Jesús nos llama a servir en humildad y en sencillez. El demonio te llama a servir en la arrogancia y en la prepotencia. Sí. Y resulta que estos dos servicios, uno te da vida eterna y el otro te da la condenación. ¿En cuál de los dos estás tú? Jesús, dice la palabra de Dios, San Marcos capítulo 10, versículo 42, nos llama y nos dice: ¿saben ustedes que los que son tenidos como jefes de las naciones los dominan como señores absolutos y sus grandes los oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre ustedes. ¿Cómo tenemos que ser los verdaderos servidores de Cristo? Dice, pero no ha de ser así entre vosotros, pues el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, que sea el servidor. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir. ¿Estás sirviendo tú realmente? ¿O le sirve simplemente a aquellos que usted considera que son los mejores? Porque hay cristianos así, vagos y sinvergüenzas, hipócritas y fariseos. Le sirven simplemente a aquellos que ellos creen y consideran que son los mejores, que son los únicos dignos de su servicio. Los demás no. Eso es ser hipócrita, eso es ser falso. Estás peor que los fariseos. Porque los fariseos despreciaban a aquellos que no les rendían los honores y los tributos que ellos querían. Los fariseos despreciaban a aquellas personas que no seguían las cosas ni las hacían como ellos decían. Por eso el Señor los trata de raza de víboras y sepulcros blanqueados. Cambio el Señor hoy, ¿qué me dice a mí? Debemos servir a todos. Porque Cristo murió en la cruz no solamente por ti, murió por mí, murió por todos. Y por eso el Señor nos enseña que el servicio debe ser ¿para quién? Para todos. Y si vemos la vida de Cristo, el Señor sirvió a todos, judíos y no judíos, esclavos y libres, buenos y sanos, a todos el Señor les sirvió. Y no todos les pagaron de la misma manera, pero Cristo tenía algo claro: su servicio le daría a hacer en su vida la voluntad del Padre por la cual fue enviado a este mundo. Así de sencillo. Eso es amar, y amar de corazón. Eso es amar y servir de corazón. Por eso dice la primera carta del evangelista San Juan, la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, nos dice lo siguiente. Vamos a escucharlo. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo del 7 en adelante. Escuchemos lo que nos dice la palabra del Señor. Oiga. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y el amor de Dios no es selectivo, no es exclusivista, no. El amor de Dios es un amor humilde, es un amor sencillo, es un amor que sirve. Es un amor que agradece, es un amor que ama, es un amor que perdona. Como dice la primera carta de los Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante. Si no tengo amor, nada soy. Sería como una campana que resuena en el desierto. Si no tengo amor, nada soy. Por eso San Juan dice en la primera carta, capítulo 4, versículo 7, queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y realmente conoce a Dios. Escucha bien. El que ama realmente ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy nuestra sociedad nos ha enseñado que debemos juntarnos simplemente con aquellas personas que piensan igual que nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy el mundo nos ha enseñado supuestamente que nosotros debemos andar con aquellos que nos dan a nosotros buenas vibras. Y comenzamos a hablar de vibraciones y comenzamos a hablar de sentimientos y comenzamos a hablar de todas estas pendejadas. Que eso no es nada de Cristo. Eso no es nada del Señor.
No, esas son las nuevas maneras y formas en que el demonio quiere disfrazar en nuestra vida una falsa humildad, una falsa sencillez, un falso servicio. Por eso la palabra dice, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios. Y el que ama humildemente, realmente, dice la Escritura, conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y le voy a hacer esta pregunta. ¿Cristo rechazó a alguno? ¿Cristo alejó a alguno? No. Cristo simplemente les predicó. Cristo simplemente les hizo ver la realidad. Cristo simplemente le mostró las cosas como son. De ahí que algunos le abandonaron, le siguieron. De ahí algunos que no aceptaron, de ahí otros que sí aceptaron. Oiga, porque Dios es amor. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación para el perdón de nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros, escuche, Cristo nos amó que entregó su vida por nosotros. Y si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Jueves Santo, jueves del mandamiento del amor. Revisa realmente a quién estás amando. ¿Amas y sirves simplemente a quienes te aman y te sirven? Si haces eso, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Y no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Qué ganas con amar a quienes te aman y servir a quienes te sirven? Ya has recibido tu paga, porque te van a pagar de la misma manera. ¿Qué dice el Señor? Ama a tu enemigo, sírvelo. ¿Y cómo nos cuesta, no? Oiga, qué difícil realmente es seguir a Cristo desde estas realidades, ¿no? Amar al enemigo. Lucas, capítulo 6, versículo 27, nos da esa enseñanza y con esto quiero terminar la reflexión del día de hoy. San Lucas, capítulo 6, versículo 27, perdón. Pero a vosotros que me escuchan, les digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que te odian. Estamos lejos. Con tristeza en el corazón, estamos lejos del reino de los cielos. Estamos lejos. Porque ¿cómo nos cuesta amar a los que nos odian? Estamos lejos del reino de Dios porque ¿cómo nos cuesta hacerle el bien a los que nos hacen del mal? Amar al enemigo. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que te odian. Bendecir a los que te maldicen. Orar por los que te difaman. El que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los hombres como queréis que ellos te traten. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? También los pecadores
aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que te hacen el bien, ¿qué mérito tienes? También los pecadores hacen lo mismo. Si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, ustedes deben ser así. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien. Prestar sin esperar nada a cambio. Entonces obtendréis una gran recompensa. Serán verdaderos hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los perversos. Sean compasivos como vuestro Padre Dios es compasivo. No juzguen, no serán juzgados. No condenen, no serán condenados. Perdonen, serán perdonados. Den y se les dará. Una medida buena, bien apretada, remecida, rebosante, pondrán en el halda de vuestros vestidos. Y cómo el Señor nos ha dado a nosotros en medida, ¿no? Grande. Y cómo a nosotros todavía nos cuesta. Nos cuesta. Porque ponemos por encima más el sentimentalismo, el egoísmo, pudiera llamarlo yo, el egocentrismo, que el servicio realmente a Dios. Si Dios te ha dado es para servir. Si Dios te ha dado es para servir, para que puedas servir mejor. No para ser egoísta, no para ser egocéntrico, no para odiar, ni para creerte mejor que los demás. Dios te ha dado para servir. ¿Estás sirviendo? ¿Estás realmente sirviendo? ¿O eres tú como aquel que dijo, voy a destruir lo que tengo, voy a hacer algo grande, más bonito y mejor, porque me voy a dar la buena vida? ¿Qué le dijo el Señor? Bobo, tonto, insensato. Usted esta misma noche te vas a morir. ¿Y para quién fue todo lo que tú construiste e hiciste en tu arrogancia, en tu prepotencia, en tus aires de superioridad, porque nunca comprendiste que Dios te estaba bendiciendo para servir de una mejor manera? ¿Para quién va a ser? Para los demás. No lo vas a disfrutar. Qué triste, ¿no? Qué triste cuántas personas, qué triste ver cuántas personas Dios les ha bendecido. Y esa bendición, en vez de hacerlos más humildes, les ha cambiado el corazón. Se han vuelto más arrogantes y más prepotentes. Y en ese pecado caemos muchos curas. En ese pecado caemos muchos sacerdotes. Que cuando Dios nos ha dado en abundancia, nos volvemos más arrogantes y prepotentes. Pero también han caído muchas familias. Cuando Dios les ha dado, se han vuelto más arrogantes, se han vuelto más prepotentes y se han disfrazado de una falsa religiosidad. Y me duele saber, como dice la Escritura, que esa religiosidad no les sirve para nada. Su religión es falsa, es vana, dice la palabra de Dios. No sirve para nada, porque la están haciendo a su medida, a los que ellos creen y a lo que ellos piensan. Por eso, queridos hermanos, en este día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, quiero pedirles 3 cositas. La primera, amemos cada día más la Eucaristía, pan de vida eterna. Esa Eucaristía va unida al sacerdocio, el sacerdocio va unida a la Eucaristía. Oremos por los sacerdotes para que sigan llevando el mensaje de la palabra de Dios. Segundo, que podamos servir con humildad, que podamos reconocer que sin el Señor nada somos. Nunca olvides eso, sin el Señor nada somos.
Vivimos, nos movemos y existimos simplemente porque Dios lo permite. No sea arrogante, no seas soberbio. No te creas la última y gran Coca-Cola del desierto. Porque el Señor te puede decir, tonto, esta misma noche morirás. Y tercero, que podamos lavarle los pies realmente al prójimo, con el agua de la bondad, con el agua de la misericordia, con el agua del servicio, que podamos lavarle los pies realmente a la otra persona, ¿sí? Reconociendo, sirviendo, amando, ayudando. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves santo, caiga en tierra buena que deben ser cada uno de nuestros corazones y nos conduzca a la vida eterna. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo juntos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar como oración y como petición a Dios en este día, pidiendo en primer lugar por la iglesia, por esa iglesia que el Señor nos ha regalado, por esa iglesia que el Señor nos ha dejado, esa iglesia que todos los días nos da el alimento de la Eucaristía, del pan de vida eterna. Oremos por el Papa, los obispos, sacerdotes, para que Dios Todopoderoso siga derramando sobre nuestra iglesia abundantes vocaciones, fortaleciéndola con vocaciones, servidores realmente del Señor, que lo hagan siempre con humildad y con sencillez. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que sirvamos con humildad, con sencillez, como nos lo pide hoy el Señor, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por eso, queridos hermanos, antes de colocar la ofrenda del pan y del vino, quiero invitarte para que coloques en este humilde altar tu casa, tu hogar, tu familia, para que sea una ofrenda que agrade realmente al Señor. Torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les digo, coman de este pan. Es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos
el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor. Nuestro Dios es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a familiares, amigos difuntos. Hoy en este día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, quiero recordar a mis hermanos sacerdotes, el padre Rufo Montilla, el padre Robert Ramírez, el padre Sedulfo Melo, el padre Claudio Molina, el padre amigos sacerdotes que han muerto, que han dado su vida al servicio de la iglesia, el padre Adelfo Trejo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, juntos digamos la hermosa oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual.
Señor Jesús, sé que estás vivo, presente, real en la Eucaristía. Y aunque no pueda recibirte sacramentalmente, sé que puedo hacerlo espiritualmente. Por eso te invito a venir a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. La hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza establecida por mi sangre. Cuantas veces lo beban, háganlo en memoria mía, dice el Señor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden orar por los sacerdotes. Hoy día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Hoy es el día del sacerdote. Oren por los sacerdotes. Si pueden, brinden a su sacerdote, regálenle un cafecito, regálenle para que se tomen una Coca-Cola, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, aquí en Venezuela, nosotros los sacerdotes vivimos realmente de la caridad de ustedes, del amor de ustedes, de la expresión del cariño que ustedes nos tienen. Gracias a todas esas personas, gracias por sus oraciones, gracias por cada día pedirle al Señor para que sigamos llevando el ministerio, podamos seguir llevando la palabra, el anuncio del reino de Dios. Gracias y sigamos apoyándonos y creciéndonos como una santa madre iglesia que somos. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludamos diciendo: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No olviden en este día lavar los pies con el agua de la bondad, del amor, de la misericordia. Pueden ir en paz. Que tengan feliz jueves sacerdotal, jueves eucarístico, jueves santo. Que Dios les bendiga.